para iniciar nuestro tercer encuentro de hoy. Ya queda poquito, hoy día en la tarde ya se recibe el material de los últimos dos módulos, que son la cuarta parte del Yucat, que está relacionada con la oración, ¿cierto? Que dentro del orden del catecismo de la Iglesia Católica es la parte sobre teología mística, ¿cierto? La oración es una experiencia que hablamos de una teología mística, que es esta experiencia, esta vivencia y extraordinaria muchas veces de encuentro con Dios, ¿cierto? Hoy día iniciamos esta última parte. Y, o sea, hoy día se envían los últimos dos módulos de eso. Recuerden que después del segundo módulo nos quedaría el último encuentro virtual, que con ese ya en el fondo estamos cerrando. Ya es para cerrar. Y ese va acompañado de una evaluación que nosotros vamos a poner a disposición de ustedes, que es la condición también para que puedan, es como el prerequisito para que puedan recibir su certificación. Ahora recuerden, yo les quiero recordar que la evaluación que vamos a entregar no es una evaluación que condiciona la certificación en el sentido de que es con nota. No es una evaluación calificada, sino que es para saber, ¿cierto?, cómo están en los aprendizajes cada uno de ustedes, y si es que en algún momento hay algún área dentro de la evaluación que consideremos que tiene algún nivel de insuficiencia, nosotros les vamos a enviar un informe acompañado con algunos tips, ¿cierto? Con ese fin es la evaluación en realidad, es con el fin de hacer un feedback, y luego ya cada uno va a recibir la certificación, ¿cierto?, digital. Ahora, si es que alguien necesita, bueno, nosotros obviamente con un correo le vamos a informar todo eso, pero si es que alguien necesita la certificación en físico, nosotros igual la podemos producir, ¿cierto? No tenemos ningún problema. Quizás para diócesis vecinas, o sea, diócesis que no sean de Arica, del resto de Chile, podríamos enviárselas, demoraría en llegar, pero igual podemos hacerla llegar. Nosotros en realidad cuando planteamos esto de la certificación digital lo habíamos pensado porque en ese momento, bueno, Arica, nosotros como diócesis estábamos entrando a cuarentena obligatoria y no sabíamos cuánto íbamos a estar, cuánto tiempo íbamos a estar y cómo iban a ser las condiciones, ¿cierto? Pero el correo ha estado funcionando, está dentro de una de las prioridades, han estado funcionando en todas las ciudades, más lento obviamente, ¿cierto? Mucho más lento. Pero están funcionando igual, ¿cierto? Y hoy día tenemos este tercer encuentro, que es un encuentro para cerrar la tercera parte del Yucat, que es cómo obtenemos la vida en Cristo. Que en términos muy prácticos, esta sección del Yucat, que a la vez también es una sección del Catecismo de la Iglesia Católica, es en el fondo cómo aterrizar, cómo nosotros poder hacer vida, de qué manera nosotros vivir cristianamente aquello que en la primera sección nosotros creemos, ¿cierto? Aquello que en la segunda sección nosotros celebramos, ¿cierto? Y en esta tercera sección es el cómo nosotros vivimos la fe cristiana, ¿cierto? Por eso se llama cómo obtenemos la vida en Cristo, o sea, cómo vivimos cristianamente, o cómo podemos vivir al estilo que Jesús nos invita a vivir a partir de su evangelio. Hoy día nuestro amigo y hermano César es el que va a dirigir, ¿cierto? Yo le estoy dando simplemente la bienvenida como el director de la Escuela 12K, pero ya César ahora se queda dirigiendo, o sea, se queda porque él lo dirige, yo igual me voy a quedar con ustedes, ¿cierto? Así que ahí micrófono abierto para nuestro amigo César. Gracias, Claudito. Bien, pues darle la bienvenida a todos y queremos partir, como decía Claudio, si esta etapa de Yucat que revisamos era cómo aplicar, cómo llevarlos a la vida, no podemos hacerlo sin oración. Y los quiero invitar, a propósito de que conversábamos en la antesala, ¿no es cierto?,
de las dificultades que están existiendo en Iquique, en Calama, y sabemos que en todo Chile, frente a esta contingencia, frente a esta pandemia, les quiero invitar a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y presentarle a Dios, ¿no es cierto?, esta reunión, este encuentro donde queremos hacer teología, donde queremos discutir algunos temas, donde queremos profundizar, donde queremos apoyarnos en las experiencias de nuestros hermanos, pero también queremos presentarte, Señor, nuestras preocupaciones. Queremos presentarte lo que acontece en nuestro hogar, en nuestra ciudad, porque no somos ajenos, no somos distintos, no estamos fuera, estamos insertos. Y en esta realidad que nos toca vivir hoy, queremos, Señor, presentártela. No como que tú vas a hacer magia, sino como un signo de confianza, un signo de que tú eres quien camina junto a nosotros, que eres tú quien va caminando de la mano con nosotros, por las preocupaciones, por nuestros familiares, por nuestros conocidos, por todas las personas que sabemos que están sufriendo o que están en riesgo o que están arriesgando la vida. Te las presentamos, Señor. Te las presentamos confiando plenamente en que tú nos dispones de cada cosa, para bien de aquellos que creemos. Te presentamos, Señor, todo lo que nos acontece, todo el bien que podemos hacer, todo lo generoso que podemos ser en este tiempo. Y te pedimos que nos anime, que nos impulses, que con tu gracia, que con tu Espíritu Santo, nos ayudes a ser la mejor persona que podamos ser, a ser el mejor yo que podamos ser, a parecernos a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queremos preguntar, queremos abrir la conversación, ¿no es cierto? Queremos abrir el diálogo y queremos ver qué nos llamó la atención o qué podemos resaltar de esta tercera etapa, que hablaba sobre la dignidad, que hablaba sobre los mandamientos. No sé quién quisiera empezar. ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Algo que no sabía? ¿Algo que quizás lo abordó de otra forma? Voy a aprovechar de comenzar yo porque voy a sumar como participante. A mí esta sección siempre me genera hay dos aspectos que siempre me producen mucho cuestionamiento, me llaman mucho la atención. Que primero es el tema de la libertad humana, que es parte de esta sección, que es lo que bíblicamente, desde una teología más antigua, es lo que se ha llamado libre albedrío, ¿cierto? Que en el fondo no es otra cosa más que la libertad humana. La libertad y el mal, que siempre son dos experiencias que van como bien unidas, ¿cierto? La idea del mal y el tema de la libertad. Y siempre me ha llamado la atención porque creo que nosotros como personas, como seres humanos, podemos hacer grandes cosas, pero también podemos, grandes cosas maravillosas, pero también podemos hacer grandes daños, tremendos daños, ¿cierto? Y siempre lo que me llama la atención de eso es cómo frente a nuestras libertades, cómo se comporta Dios. Porque también trato de entender su paciencia. Yo siento que cuando uno ama a alguien y uno ve que esa persona desde su libertad toma decisiones totalmente autodestructivas, en algún momento se desespera y quiere intervenir, ¿cierto? Uno por lo general no permite, o sea, no le gustaría permitir a una persona que ama y que hace acciones autodestructivas que destruyen a otros, dejarlo que aletee tan libre, porque a uno le gustaría hacer algo, ¿cierto?
por esa persona y cómo, date cuenta, ¿cierto? Cómo te sigues haciendo daño con esto, qué sé yo. Y es la misma capacidad que tiene Dios como padre, como madre que ama, pero finalmente Dios sigue amándonos más, po, ¿cierto? Y espera paciente, ama a pesar de... Entonces, eso es una parte que me llama mucho la atención siempre de esta sección. Bueno, y la otra parte que me llama la atención mucho de esta sección es todo lo que está vinculado con aquellas realidades que aborda mucho más profundamente la doctrina social de la iglesia. Que yo siento que ahí nosotros como iglesia somos pobres, en acción. Yo siento que la doctrina social de la iglesia es muy rica, es muy rica. Yo estoy segurísimo que no hay ninguna otra institución en el mundo, ni siquiera los estados independientes autónomos, ni siquiera cada país en sus constituciones tiene ha trabajado por tanto tiempo y con tanta riqueza la mirada del ser humano, de la naturaleza, de las relaciones sociales, con tanta riqueza como la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia es una doctrina que humaniza profundamente todas las experiencias humanas, desde el trabajo hasta la economía, desde la política hasta la vida en sociedad, desde la relación de nosotros con la ecología, con el medio ambiente. Pero yo siento, y tenemos una riqueza tan grande, como la liturgia, ¿cierto? La liturgia de la iglesia es una riqueza tan grande espiritual, pero en la práctica la llevamos como poco. La aterrizamos poco, y no es central en las catequesis. Yo eso ahora, ya más grande, me he dado cuenta de eso, que nuestra doctrina social no es central en nuestras catequesis. O sea, se enseña, se incorpora como un punto más, pero no se enseña como lo medular, ¿cierto? Y lo medular del evangelio de la sociedad pues, es instaurar el reino. E instaurar el reino implica transformar las estructuras sociales. Instaurar el reino es eso, ¿cierto? Entonces yo siento que de ahí estamos como muy en debe. Tenemos una riqueza tan grande, pero la aprovechamos poco. Yo siento que el mejor ejemplo es, miremos la iglesia como institución, la iglesia en Chile, en cómo participó, cómo se relacionó en el estallido social de octubre del 2019 en Chile, ¿cierto? A mi juicio, una iglesia muy fría, un clero y una institución muy, muy pasiva, muy ausente, muy silenciada, avergonzada quizás por todos los crímenes que ha cometido por los abusos. Y no sé, es triste en realidad. Entonces esa es una parte que me llama mucho la atención de esta sección del Yucat, que me gusta bastante, y yo siento que cada vez me interesa más. Eso. Y sin duda los hechos que nos comenta Claudio son totalmente contemporáneos, ¿no es cierto? O sea, una realidad que la iglesia probablemente, como decía Claudio, no se sentía sin la moral para poder hablar o se sentía avergonzada. Creo que sin duda, pero es una iglesia nuestra, es una iglesia donde nosotros pertenecemos, donde nosotros podemos nosotros generar los cambios. Y no endosárselo solamente al clero. Entonces, es algo que en esta libertad que Dios nos regala, en esta libertad, ¿realmente somos libres? ¿Realmente vivimos la libertad o solo vamos buscando esposas cosas que nos van coartando la libertad? Me gustaría escuchar eso. Mira, el primer punto. Yo creo que la doctrina social de la iglesia es tan hermosa como decía Claudio, y la tenemos como el pariente pobre. Lo que hacemos dentro de la doctrina social de la iglesia son cosas asistenciales. No tenemos dentro de este tema formadores de buenos líderes. Si nosotros o nos hubiesen formado a nosotros como buenos líderes, a lo mejor también tendríamos la capacidad de haber sido más fuertes, de haber hablado, haber defendido. Entonces, yo creo que algunas cosas que nos falta dentro de la doctrina social de la iglesia es formar líderes que defiendan todas estas cosas.
La libertad, la dignidad, son cosas que también nosotros tenemos que ir inculcándolas desde chicos a los niños. La libertad para expresar, la libertad de compartir, la libertad de ir, de venir, de cuidar la tierra. Tenemos tanta gama de cosas que nosotros podemos hacer libremente. Pero ahí también está el discernimiento que tenemos nosotros como padres a veces en educar a nuestros hijos. Uno lo encasilla y no le damos la libertad a más allá. Entonces también ahí nosotros, pienso que como padres a veces nosotros nos limitamos, no sé si por ignorancia, no tenemos las bases, no tuvimos, pero hace tanta falta el discernimiento en nuestros tiempos de lo que realmente significa la libertad de expresión. Tú sabes que ahora también tú hablas algo y tienes la libertad por las cámaras tirar palabras, cosas, insultos, y como no hay una cara, la larga, ¿no? Entonces hay que saber cuidar la libertad y discernir, hacer un discernimiento, cuánto mal hacemos, cuánto bien hacemos. Entonces la dignidad, la libertad, es una gama tan grande que yo agradezco tanto que hayan tomado estos temas, que me da pena que tengamos que terminar, que después podríamos hacer el yucar de la doctrina social de la iglesia. Así que la libertad es tan grande, es tan grande. Sí. Yo creo que nos vamos quedando No ya nos estamos quedando con gustito a poco, algo tendremos que hacer. buscar hacerlo, ¿cierto? Pero sin duda, o sea, hay una historia como país, ¿no es cierto?, que la Iglesia, en la cuestión social frente a la dictadura, le tocó actuar y actuó de una manera subsidiando, Cáritas Chile, dando gratuidades, otorgando otro tipo de permisos, y a veces nos vamos heredando esos modelos y solamente limitamos el actuar o pensamos que es el actuar ahí. Y no es así, pues Dios nos quiere íntegros, nos quiere de manera íntegra actuando en todas nuestras áreas, no solamente en el templo, no solamente en la iglesia, no solamente los domingos, no solamente en un área, sino nos quiere integrales y libres. Y el modelo a seguir es Él. O sea, porque es importante saber, sí, pero no es solo lo único. Es importante orar, sí, pero no es solo orar, es el ser humano en completo. Hoy día yo justo leí algo y que me hizo mucho sentido ahora con lo que estamos hablando, ¿no? Es que hay que orar con los pies, porque quizás muchas veces también uno ya, es que, bueno, justo el Evangelio de esta semana del Padre Nuestro, que en el fondo tanto orar, o sea, está bien, eso, uno tiene que tener una relación con Dios y Dios ya conoce todo de nosotros, sabe lo que necesitamos, lo que no, sabe todo. Entonces, hoy día leía eso, que hay que orar con los pies, hay que ir a la gente, no tanto como ya ir al templo, eso es súper necesario, pero también es necesario como cristiano llegar a la gente que nos necesita. Entonces, también desarrollar más eso, y pasa, claro, que la iglesia ha sido tan atacada que a veces también como que pasa que a uno lo coartan, quizás, como que tratan de, no sé, piensan que no sé, uno piensa que te van a criticar, van a como a juzgarte, porque mucha gente ha hecho obras sociales y quizás no relacionadas a una iglesia, pero muchas veces quizás los católicos pasa eso, que se sienten como juzgados o criticados, entonces también eso frena quizás el actuar de otras personas. Y bueno, otras cosas que también me llamaron la atención, pero quizás a medida que va avanzando el tema podemos conversar. Bien, sin duda, hoy en día nos toca vivir una iglesia distinta, nos toca vivir una iglesia desde las casas, y quizás imposibilitados de llegar a los templos, pero la iglesia doméstica siempre ha sido primordial desde los primeros tiempos, y hoy quizás nos pueden surgir nuevas preguntas, o dar respuesta, o poner en práctica lo que en el templo nos predicaban, o en el templo conversábamos, respecto, por ejemplo, a acercarse a Dios, ¿no es cierto?, a amar a Dios, a celebrar a celebrar la liturgia, y ahora tenemos que celebrarla en familia. Tenemos que dar la paz realmente al que convive con nosotros. Tenemos que amar al que vemos. Porque si no lo hacemos, es más difícil, ¿no es cierto?, que podamos amar al que no vemos. Y sin duda estamos
estamos todos en un proceso de cambio gigantesco, o sea, la oportunidad de salir, de despertar, de movilizarnos, porque aunque dijéramos el 15 de agosto o el 15 de julio se termina la pandemia, no vamos a salir igual a las calles. Hemos tenido el tiempo, hemos tenido experiencias que nos modifican completamente. Y estamos adaptándonos todavía. Pero sin duda no podemos ser lo mismo que salimos. No vamos a volver a un 15 de marzo, como estábamos hasta esa fecha. Hay cambio, acontece en nosotros una vida distinta. Pero Jesús, pero Dios no está alejado, no está apartado, está aquí, en el medio de nosotros, en nuestra familia, en nuestras poblaciones. Y es a eso que tenemos que dar respuesta. Y cuando estemos en los templos, igual debemos dar respuesta a nuestro contexto, a nuestra realidad. ¿Quién más? ¿Claudio? No, sí, ¿sabes qué, César? Yo quería hacer un comentario histórico. Me gusta lo que dijo la Catalina de orar con los pies. ¿Cierto? Es un concepto que pocas veces se ha hablado. Y está relacionado, yo creo, con el sentido de esta tercera parte del Yucat, que yo creo que es justamente que aquello que creemos y que nosotros vivimos como relación personal con Dios, en comunidad, en la iglesia, tiene que salir al mundo, ¿cierto? Se tienen que sembrar como semillas fuera del templo. Es importante recordar un aspecto histórico. El cristianismo nace en el corazón del judaísmo, de la religión judía en la cual se crió Jesús. En el Israel o Palestina de esos tiempos, hoy en día Israel y Palestina son dos naciones independientes, pero en aquellos tiempos era la misma nación. Israel, ¿cierto?, es la nación que viene, que significa la fuerza de Dios, aunque etimológicamente más bien significa fuerte contra Dios. Y en el extranjero, en el mundo romano, que en ese momento el Imperio Romano tenía bajo el poder a la mayoría de las naciones, bajo su dominio, en el extranjero se le llamaba Palestina, al Israel de Jesús. Bueno, pero en ese tiempo había un único templo, que era el templo de Jerusalén, que estaba, el único templo judío que estaba ubicado en el monte Sión, dentro de la ciudad de Jerusalén. Y todos los judíos de todo Israel y del mundo peregrinaban al menos una vez al año a las grandes fiestas judías. Las grandes fiestas judías en ese tiempo eran 3, pero la principal era la Pascua judía, y los judíos peregrinaban. ¿Por qué? Porque la concepción era que en el templo de Jerusalén estaba la presencia real y absoluta de Dios. Era el único lugar. En las poblaciones y en las ciudades habían pequeños lugares donde las comunidades poblacionales se reunían, pero no se reunían para los sacrificios, que era el culto principal, sino que se reunían como para las catequesis, que eran las sinagogas. Sinagogas. ¿Cierto? Las sinagogas. Nosotros como católicos, o como cristianos, también celebramos nuestra fe y vivimos nuestra fe en templos, pero no proceden como copia del templo judío de Jerusalén. No es el origen de los templos cristianos. El origen de los templos cristianos es el lugar físico que se llama cenáculo, donde Jesús celebró la última cena antes de su Pascua con los discípulos, donde instituyó la Eucaristía. Ese es el origen de los templos cristianos. ¿Por qué? Porque principalmente el templo para nosotros es el lugar de culto donde nos reunimos como comunidad para poder partir el pan, o sea, comulgar a Cristo, vivir, celebrar la Eucaristía, ¿cierto?, como principal sacramento de nuestra fe. Hay algo que es importante recordar históricamente. El cristianismo, nuestra iglesia, nuestra fe, no nació en templos, nació en las calles. Y por muchas décadas fue así. Los cristianos de los primeros tiempos en algún momento descubrieron la necesidad de reunirse en algún lugar físico para poder todos los domingos juntarse a celebrar la Eucaristía, ¿cierto? Y comulgar, y partir el pan, y recibir la catequesis de los apóstoles, que iba acompañada, ¿cierto?
¿Y qué es lo que sucedió? Que las familias cristianas, las familias que se fueron haciendo cristianas, fueron prestando sus casas. Entonces, los cultos eran al principio en casas. Cuando comienza la era de las persecuciones, que inicialmente se comenzó con el judaísmo oficial comenzó a perseguir a los cristianos y después vino el Imperio Romano, para esconderse los cristianos, para poder celebrar libremente su culto, en algunas casas de familia mucho más adineradas, empezaron a hacer debajo en el subterráneo pequeños lugares de reuniones que le empezaron a llamar las catacumbas, ¿cierto? Que más adelante, décadas, siglos posteriores, cuando ya el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, esas catacumbas se empezaron a utilizar como cementerios para sepultar a los creyentes, ¿cierto? Pero en un principio pasaron a ser, eran lugares de encuentro de la Eucaristía. Se reunían en esos lugares, pero no había una necesidad de construir templos, ¿cierto? Porque la primera imagen que tomó protagonismo en la época apostólica o la iglesia primitiva fueron las iglesias domésticas, que cada familia, ¿cierto? Que cada familia era una iglesia en sí, y los domingos se reunían todas las familias, ¿cierto? Como una iglesia total dentro de un lugar, dentro de una diócesis, para celebrar sacramentalmente, ¿cierto? La fracción del pan o la Eucaristía. Es un dato relevante. De hecho, la iglesia en los primeros tiempos toma el ejemplo de la estructura romana, ¿cierto? Los pater, ¿cierto? La importancia del padre, de las casas familia, es en el Imperio Romano que el Imperio Romano considera que la familia es el núcleo central de la sociedad, que hoy en día está en nuestra Constitución y es tomado de estructura romana. Y la iglesia también lo tomó. La familia es la estructura central, la célula central de la fe, y es en las casas donde se celebra. Y la construcción de los templos después viene sucediendo como un hecho histórico, como muy relevante, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, dato interesante, la Basílica de San Pedro se construyó como una ermita o como un lugar de veneración porque ahí, ¿cierto? Había sido enterrado el cuerpo de San Pedro y los cristianos le empezaron a rendir devoción y ese lugar en Roma se empezó a construir como un lugar de peregrinación para ir a venerar el lugar donde estaba sepultado San Pedro. E incluso esa ermita estaba construida y después sobre esa ermita se construyó un coliseo romano, un circo romano, y cuando en el año 300 y tanto Constantino, la iglesia cristiana la nombra como la religión oficial del Imperio Romano, es su madre, Helena, que él le pide a Constantino construir sobre la ermita de Pedro un lugar de veneración, y ahí el emperador manda a destruir ese coliseo romano, y ahí se levanta la capilla, la primera iglesia, que ahí con el tiempo se fue anexando, ¿cierto?, mucho más edificios. Pero es un dato interesante, que en un principio nosotros o sea, yo hoy en día lo que ha sucedido es que nuestra fe la hemos ido encerrando en el templo, po. Y todo es el templo, todo es la parroquia, todo es la capilla. Claro, el templo, la parroquia es importante, porque la parroquia es una comunidad de comunidades, pero es el lugar de encuentro que alimenta la fe para que nosotros salgamos al mundo, ¿cierto? Para que la fe se viva afuera, o sea, para orar con los pies, ¿cierto? Y yo siento que eso es importante y no perderlo nunca, ¿cierto? No perderlo nunca. Eso, me extendí un poquito. ¿Qué nos pasa hoy? Bien, gracias, Claudio. ¿Qué nos pasa hoy respecto a eso? Que no podemos estar en los templos. ¿Qué acontece hoy? Que mucha gente, podemos escuchar en las redes sociales, o que están en la lucha, devuelvan a los templos, den la posibilidad de tener Eucaristía. ¿Qué opinan ustedes frente a eso? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Está bien? ¿Debe ser así? Al menos lo que me ha pasado a mí es que he sentido como mi fe ha aumentado, siento. Que acá en la casa he tenido quizás otro tiempo, porque bueno, gracias a Dios en la parroquia han transmitido todo online, ha sido súper, súper cercano. Y siento que ha sido eso, y creo que no sé quién dijo que es como que vivo en un constante retiro espiritual, por decirlo así. Pero también, otra cosa de la parroquia, por ejemplo, organizó la pastoral social, organizó una colecta, entonces también la parroquia, bueno, los feligreses ayudábamos con mercadería y todo eso, y después se repartió a la gente necesitada.
que, o sea, que no sé, pues, por ejemplo, nosotros teníamos conocido una familia, por ejemplo, y decíamos, esta familia necesita mercadería. Entonces la parroquia igual, eso también fue lindo, porque se pudo ayudar a harta gente y ver en verdad que quizás nadie en estos momentos quizás está como para no sé, para dar tanto, porque igual es todo incierto, pues nadie sabe qué puede pasar, pero también ahí está nuestra confianza en Dios, pues de que hay que darnos más, aunque quizás estemos mal, hay que tener fe que Dios va a proveer, o sea, por ejemplo, en mi caso, mi papá está sin trabajo, yo estoy sin trabajo, mi hermano, gracias a Dios, encontró trabajo hace poquito, pero aún así como que tenemos la confianza en Dios y aunque sea una situación difícil, igual vamos a ayudar porque tenemos la confianza de que Dios no nos va a faltar. Entonces esto como que siento que igual ha sido súper bueno, le agradezco a Dios este tiempo porque me ha fortalecido mucho la fe en Él, que no me ha abandonado. Y siento que también ha surgido harta ayuda. Yo al menos en las redes sociales he visto que ha surgido harta ayuda de la Iglesia Católica, de otros lados, pero como que igual se ha desarrollado ese ámbito social en muchas personas. Entonces, eso igual como que me da esperanzas, a mí al menos. Sí. Eso. Creo Tenemos que vivir. que... Disculpa. Háblanos, Claudita. Claudia. Gracias. Sí, yo como decía igual, Catalina también le he visto como un regalo, porque, por ejemplo, pudimos vivir una Semana Santa muy distinta, quizás desde nuestros hogares, pero a veces como servidores estamos siempre como a cargo de organizar, de que todo salga bien, y no tenemos la oportunidad de vivir estas cosas de forma más espiritual, porque estamos como siempre pendientes de que los demás lo puedan vivir de una forma llena, plena. Entonces yo este tiempo lo he podido vivir desde esa mirada, de que el Señor nos ha dado un tiempo, no sé, no para descansar, pero sí para vivir todas estas celebraciones o distintos ritos que tiene nuestra iglesia de una forma distinta, más tranquila, más en reflexión, más desde valorar que ya no podemos ver. Por ejemplo, yo me junto todos los domingos con mi grupo y hemos aprendido a valorar eso, a decir, pucha, nos veíamos todos los domingos, se nos hacía tan rutinario quizás que no nos extrañábamos este sentimiento rico de la esperanza de que en algún minuto nos vamos a poder abrazar, como le digo yo siempre a mis niños. Ha sido como súper bueno para poder fortalecer los lazos también humanos entre nosotros mismos. Así es que yo al menos lo he visto como un regalo, el poder estar en casa, el poder, como decía recién, reflexionar y ver las cosas desde otra mirada. Gracias, Claudita. Creo que sin duda el llamado es no podemos esconder la lámpara debajo de la cama, debajo de la mesa, sino que ponerla en el medio de la casa, ¿cierto? Y compartirla. Y eso es la fe. Esa es nuestra fe, ¿no es cierto? Y la tenemos que vivir ahora domésticamente en presencia en medio de todo. Creo que las palabras de Catalina y Claudia reflejan muy bien lo que nos está pasando un poco a todos. Nos toca vivir a todos. Quizás otras veces esperamos tener más recursos o dar moderadamente, pero ahora sabemos que es urgente, que hay gente que nos está pasando más mal. Que todos tenemos la incertidumbre, pero podemos ayudar. Surge, nace, brota, ¿no es cierto?, la generosidad por intermedio de Dios, porque Dios es generoso con nosotros, porque Dios nos ama primero, y nosotros debemos responder con amor. Y la otra riqueza es descubrir también que como iglesia no dependemos de un lugar físico, que es súper importante, o sea, ¿cierto? El templo es importante, muy importante para nuestra fe, para nuestra experiencia celebrativa, para nuestro encuentro comunitario, ¿cierto? Que va más allá de nuestras familias, de nuestras fronteras más cercanas. La parroquia es esencial, la capilla, son lugares privilegiados de vivencia comunitaria, pero no, la iglesia no depende de ella, ¿cierto? No. La iglesia es una realidad, es una experiencia mucho más allá de lo físico, de lo estructural. Y cuando yo me reúno con mi comunidad, por ejemplo, tenemos una vez a la semana reunión virtual y hacemos oración y nos encontramos por Zoom,
o por cualquier otra plataforma, ahí estamos siendo iglesia también, po, ¿cierto? Somos una iglesia totalmente viva, totalmente en movimiento, que es interesante porque es la mejor análisis del concepto del reino de Dios. Cuando Jesús habla del reino de Dios, a eso se refiere, ¿cierto? Los judíos, muchos judíos pensaban que Jesús iba a instaurar, ¿cierto? Algunos más extremistas y mucho más radicales, como la mirada de Judas Iscariote, muy influido por ciertos movimientos revolucionarios populares, pensaban que el reino de Dios era que iba a instaurar un ejército, iba a construir una nueva nación, e iba a sacar a Roma del mapa, y que iba a instalar un trono y que él iba a gobernar, que el Mesías iba a gobernar en esta realidad temporal. Y no, pues Jesús va instaurando que justamente es una realidad más allá de lo físico, más allá de lo evidente. Y la iglesia tiene esa riqueza. Yo creo que es bueno también descubrir en este tiempo, quizá un regalo descubrir en este tiempo, que seguimos siendo iglesia, ¿cierto? Que seguimos siendo iglesia. Quizá cuando volvamos a nuestros templos le vamos a encontrar mucha más riqueza al templo, vamos a encontrar mucha más riqueza al lugar físico, a ese espacio que nos convoca, pero vamos a encontrar el verdadero orden, ¿cierto? El verdadero orden, no... desde ahí a mí me genera ruido, por ejemplo, cuando nosotros nos hemos escandalizado, no sé, pues cuando en algún momento, supongamos, el estallido social, hubo gente que no tiene fe y entró a los templos, destruyó cosas, ¿cierto? Claro, a nosotros nos cuesta, nosotros lo sabemos. Cuando nosotros trabajamos en parroquia y capilla, sabemos cuánto cuesta un banco para un templo, ¿cierto? Son carísimos, nuestras iglesias son pobres. La mayoría de las iglesias, porque son iglesias de población, de capilla, que nos juntamos, hacemos poroto, hacemos un bingo, pucha, levantamos una sala, la dejamos con los ladrillos instalados y después juntamos dinero para estucarla y pintarla. Nosotros sabemos que eso cuesta y que nos duele, ¿cierto? Pero no tiene que romper el corazón de la iglesia, no rompe lo esencial, ¿cierto? No rompe lo esencial, no porque se haya quemado una banca significa que la iglesia se ha quemado, ¿cierto? Yo siento que es importante también redescubrir eso, la importancia de lo material frente a lo esencial. Y lo esencial es que sigamos reunidos compartiendo nuestra fe, súper importante. Las prédicas de Jesús, el acontecer, normalmente no, creo que fueron un par de veces nomás en el templo. Normalmente fueron en la cotidiana, en la vida cotidiana. Fueron pocas las intervenciones de Jesús en el templo, no más de 5. Y eso sin duda, que Jesús empieza a hacer los cambios, y los que seguimos a Jesús, los cambios suceden en la metanoia, ¿no es cierto?, dentro de uno, cambiando nuestra manera de pensar y cambia nuestra manera de actuar. Y eso marca, sin duda, el contexto. Tenemos una Madre Teresa de Calcuta que en su momento, ¿no es cierto?, con su actuar, contra toda estructura, fue capaz de generar un cambio. Un padre Alberto Hurtado, que también no es que tuvo grandes discursos, es que su actuar fue distinto, y eso generó un cambio. Y la pregunta es también, puede ser, ¿no es cierto?, ¿qué cambio estamos generando ahora? ¿O qué cambio vamos a generar? ¿Qué cambio nuestras capillas, nuestras parroquias, nuestros templos físicos, ¿no es cierto?, probablemente dejaron de tener el protagonismo o perdieron un poco la visión para qué estaban hechos, y el resto no lo entendía así, porque no estábamos dando una respuesta a nuestros contextos. ¿Por qué todas las parroquias, o la gran mayoría de las parroquias, son robadas, son asaltadas? Y porque no estamos, y son asaltadas por personas del mismo sector, porque no están viendo en esos lugares, ¿no es cierto?, una respuesta a sus necesidades. No están viendo en esos lugares, ¿no es cierto?, la ayuda que ellas necesitan. No están viendo esperanza en esas parroquias. Por lo tanto, ya no deja de ser sacro, deja de ser importante para mí, y lo dejo de respetar. Y como lo dejo de respetar, pasa a ser un lugar más donde yo puedo, porque en muchos lugares a veces sucedían acontecimientos, ¿cierto?, pero las iglesias eran separadas, pero no porque hubiera una ley, un decreto, sino porque en el corazón el hombre le da un lugar especial. Nuestros templos físicos
si bien es cierto para los parroquianos, es importantísimo, pero para el resto de la sociedad han dejado de serlo. Y un poco porque nosotros no estamos siendo respuesta, o siendo la respuesta que Dios tiene para ellos. No hay tantos comedores de ayuda, no somos ayuda fraterna, no somos lugares de esperanza para la drogadicción, para el alcoholismo. Y al contrario, los señalamos con el dedo y cuando se acercan a las parroquias los apuntamos. Entonces, creo que sin duda este tiempo es muy rico en estar generando estas discusiones, estar generando estos diálogos para ver cómo cambiamos, cómo atendemos esta cuestión social. Quisiera preguntar y volverme hacia los módulos que hubieron, si surgieron alguna duda respecto al módulo de Marcos y Marcia de Iquique, o al módulo que me tocó a mí, que era respecto a los mandamientos. Les preguntaba al principio si tuvieron algo nuevo, o algo distinto, algo que les haya tocado. César, cuando yo vi los módulos, o sea, me pasaron como distintas cosas. Por ejemplo, tú hablaste de los 10 mandamientos y eso te alude directamente, o sea, me alude directamente a mí en mi actuar. Si es que yo los respeto, qué pienso de aquello, porque hay algunos que para mí es como muy fácil decir, obviamente no lo voy a hacer, o sea, no sé, no matarás, es como obvio, pero hay otros que tú decís, pucha, ¿realmente yo los cumplo o no? Y con el otro módulo, el del matrimonio, bueno, ella en una parte fue enfática de que Dios nos quiere igual a todos y que somos iguales en dignidad, y habló de que entonces en la iglesia no debería haber ni homofobia, ni racismo, ni clasismo, porque somos iguales en dignidad. Entonces, como que a mí todo eso me hace sentido cuando empezamos esta reunión, que se hablaba de que la doctrina social de la iglesia está como muy abandonada, o es lo que menos se ve, porque claro, es lo más difícil de cumplir, es lo más difícil de realizar como cristianos, porque en el módulo anterior yo no pude asistir, pero veía que, claro, hablaban de la liturgia, que es algo mucho más personal, es un encuentro propio mío con Dios, pero Dios al llamarnos a ser parte de la sociedad, eso se vuelve como una tarea más difícil. Es uno cambiando en una sociedad donde no todos piensan igual a ti, muchas veces van a chocar opiniones, entonces creo que por eso, o sea, yo ahí le encuentro lógica de que por qué lo tenemos tan abandonado. El tema de que es el momento, es el espacio donde Dios te invita no solamente a sentirlo, a creer, en hablar con Él, sino que a actuar como se esperaría de un católico. Creo que por ahí va el tema de también la libertad, ¿no? De que si yo creo, claro, pero tengo la libertad de actuar o no. Eso. Sí, es fuerte cuesta mucho, o sea, si fuera fácil ponerlo en práctica, no habría tanto material al respecto, tanta discusión, pero creo que la mirada o que los espacios, estos espacios que nos generan la libertad o la seguridad de ir equilibrando nuestros actuales en distintos ámbitos, porque sin duda hay un ámbito que nos acomoda más, un ámbito que un área que nos hemos desarrollado más, pero Dios nos quiere especialistas, católicos especialistas, nos quiere íntegros, completos, como personas, y como tales debemos actuar semejantes a Él. Y Él fue el hombre perfecto, el hombre, ¿no es cierto?, de llegar a ser de la estatura de Cristo, quiere decir que
que sin duda lo podemos hacer. No es fácil. Repito, no es fácil porque nos vamos a encontrar con estructuras, con dogmas, incluso dentro de la misma iglesia, ¿no es cierto?, que nos limitan, que nos quieren coartar la libertad. Pero Jesús no estaba atado a nada. Actuaba con libertad. Y ese es el camino que nos marca. A que a veces estructuras sociales o paradigmas que vienen, como, ¿no es cierto?, o diferencias clasistas, de distintas índoles, nos marcan, nos limitan el actuar. Y en eso tenemos que aprender. Debemos aprender, porque no por saber la parte teórica, en la práctica no va a haber errores. No por saber, ¿no es cierto?, que lo que nos puede decir la moral, lo que nos puede aconsejar una u otra cosa, en la práctica nuestros instintos son distintos. Entonces es un proceso constante, permanente, de disposición al cambio, de apertura al amor y de poner en práctica el amor. Y con lo que te decía yo, más que nada, el tema de que, el ponerlo en práctica hace que tú te saques esos estereotipos. Tú te salgas de tu zona de confort. En mi caso personal, yo entré a la pastoral por una pastoral escolar y no, por lo menos yo no tengo ese como amor quizá o necesidad de ir a misa, siendo que ahora más grande encuentro como la riqueza de eso, pero yo no soy de ir a misa en general. Pero sí, más bien extraño mucho o tengo la necesidad de estar en comunidad y también de ayudar, ya sea, no sé, nosotros hacíamos colonias de niños, entonces creo que ahí en la parte social uno se quita esos prejuicios. Uno al poner en práctica sabe lo necesario que es eso. Por ejemplo, antes todos los veranos se iba a un poblado rural acá en Arica, con la pastoral, y claro, y por ejemplo, yo al conocer esa necesidad que tienen esos niños, ahora en este momento yo en mi casa, con toda esta situación, me pregunto, pucha, ¿cómo la estarán pasando ellos? ¿Qué necesidades tendrán ellos? Y creo que es una pregunta que mucha gente de iglesia no se hace porque no conoce otra realidad. Entonces, salir del templo te hace querer estar más cumpliendo la doctrina social de la iglesia. No podemos, o por lo menos yo siento que no hay sentido mucho en como decías tú, ser especialista, pero dentro de mi comodidad, dentro del templo, dentro de la parroquia, más que nada llama más a actuar el salir de la zona de confort y conocer otra realidad. Claro. Saliendo de nuestra zona de confort, a veces nos puede pasar, ¿no es cierto?, de que algunos estamos muy en el templo y los otros están solamente fuera del templo. Y no es ni uno ni el otro, es el equilibrio, es la libertad de poder actuar, ¿no es cierto?, donde nos toque, donde Dios nos mande. Probablemente, a mí me ha tocado escuchar, o lo sabemos también por noticias, que ha aumentado, ¿no es cierto?, el maltrato familiar, han habido discusiones, y es porque este espacio familiar, este templo, nuestro hogar, nuestra iglesia doméstica, probablemente no era un espacio o era un espacio solamente de convivencia, donde dormíamos, comíamos y no nos tocaba estar tanto tiempo juntos. Y sin duda tendremos que dar respuesta o tendremos que aprender a hacer iglesia donde Dios nos envíe, no solamente en un área. Oye, volviendo, creo que también una de las cosas que estando encerrada, nosotros también tenemos que aprender mucho el respeto por la persona que está al lado. Uno a veces, uno como mamá quiere que todas las cosas salgan a la perfección, como mamá, como dueña de casa, pero en la casa ahora hay más gente y hay que respetar también
la situación de cada uno. Cada uno somos tan diferentes, ¿cierto? Que dentro de la misma casa tiene que haber también una comunidad donde haya respeto, ser coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, ver que la otra persona es tan digna como yo, es tan fuerte como yo, necesita como yo, ama como yo. Entonces ahí también nosotros en estos tiempos, siempre poniendo la presencia de Dios en todas las cosas, pero darle la importancia a que esto, lo que estamos viviendo es tan novedoso y todos los días tiene un cambio, porque no todos los días uno va a estar de buen genio, no todos los días va a estar bien, y ahí también respetar y el diálogo, en este rato el diálogo es tan necesario. Y en la comunidad también uno echa de menos ver a la otra persona, pero sí también me he dado cuenta de que esto ahora también nos ha servido para ver el potencial que teníamos también con la otra gente que nosotros no sabíamos. Uno ve los jóvenes, que yo veo que los jóvenes ahora han sido fuertes, son fuertes, son apoyadores, nos apapachan, mamá, vamos a salir adelante, esto nos tocó vivir, pero juntos. Entonces la fuerza que entrega el joven ahora con esa dinámica, yo lo encuentro tan positivo, que las niñas acá están hablando de que son fuertes en decir, mira papá, tenemos esto y con esto lo tenemos. A lo mejor uno se preocupa mucho más allá, uno ve mucho más allá, pero ellos dicen, mamá, vivamos el día, mañana Dios nos pondrá. Entonces eso también en la iglesia familiar, eso antes no lo habíamos visto. No habíamos visto que el joven era tan fuerte, tan guerrero, tan positivo. Yo vivo con mis hijas que son tan positivas y hay que echarlas adelante y siempre poniendo la presencia de Dios y valorizando también la familia, que aquí es donde Dios nos pone todos los mandamientos. ¿Qué ponemos primero? Entonces, encuentro que es tan importante de que, es cierto, los sacramentos a veces no alcanzamos a vivirlo en plenitud, pero cuando uno tiene conciencia, uno ya va como haciendo un discernimiento, por aquí va la cosa, por aquí no, y confiando siempre en Dios. Y la tarea que nos dio Claudio la semana pasada también, que, disculpa que me salga, estudiar harto lo que es religiosidad popular, que en estos tiempos también la religiosidad popular ha sido súper fuerte en mantenernos en los pueblos, con las tradiciones. Hoy día ya tenemos el Año Nuevo Indígena. Eso también nos ha servido que en los pueblos y en las casas, aquí en el norte, la gente viva esos signos, esos ritos, que también dentro de las casas vamos a tener que vivirlo, y de diferente manera. Pero ahí está la presencia de Dios, nos vamos a saltar muchas cosas, pero en esta religiosidad popular, hoy día nosotros celebramos la Pascua, el Año Nuevo Indígena, y lo vamos a hacer de diferentes formas. Entonces también ahí está la comunión en familia, en casa. Sí. Tenemos también, estaban preparadas las frases, no sé si tienen un título, Claudio, las frases de discusión, las frases que nos llevan al diálogo, estas diapositivas que nos dejan ahí. O sea, alcancemos, nos quedan 30 minutos, alcancemos a ver si logramos hablar de alguna o no, las voy a compartir. Léela, Claudito, por favor. Ok, dice, me gusta más pensar en las bienaventuranzas de Jesús como un camino más libre para vivir en el amor cristiano. En cambio, los 10 mandamientos son más reglamentos y no me gustaría que mi fe dependiera si cumplo o no algunas normas. Si tenemos las bienaventuranzas de Jesús, no sé por qué la iglesia insiste tanto en los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿O por ser primeros son más importantes? Pero vamos a leer. Me gusta más pensar en las bienaventuranzas de Jesús como un camino más libre para vivir en el amor cristiano. En cambio, los 10 mandamientos son más reglamentos y no me gustaría que mi fe dependiera si cumplo o no algunas normas.
Si tenemos las bienaventuranzas de Jesús, no sé por qué la Iglesia insiste tanto en los mandamientos del Antiguo Testamento. ¿O por ser primeros son más importantes? A mí me gustaría compartir algo, pero no quiero sentir que hablo mucho y le quito la oportunidad a otra persona. Como que... No, Cata, dale nomás. Ay, es que justo lo que quería comentar, algo súper relacionado con lo que acabamos de leer, que para mí el tema de César, de los 10 mandamientos, creo que nunca antes lo había visto así me había llegado tanto. Creo que ahora los 10 mandamientos, desde que tuve ese tema, lo veo en mi día a día, pero así muy cuático, porque, o sea, los conocía los 10 mandamientos, es obvio, y no robar, no matar, y como decía Bárbara, hay mandamientos que uno dice, lógico que no va a cometer, por ejemplo, matar, como que, no sé, uno, ni Dios lo quiera, como que no creería que llegaría a eso. Pero, no sé, siento que, por ejemplo, ahora, como por ejemplo, dos mandamientos, ahora Netflix nos bombardea a los jóvenes con sexo, con escenas así como súper fuertes, y que igual hay que tener cuidado en esas cosas, que quizás uno lo ve como tan inocente, o no inocente, pero uno lo ve como tan cotidiano, que no sé, por ejemplo, hay series que todos ven, pero que después uno se da cuenta que son imágenes que entran a la mente que quizás no son muy sanas, pues, que a lo mejor nos hacen como caer en las tentaciones que ahora el mundo nos trae, porque el mundo ahora nos ha bombardeado de cosas como que creo que son malas para el espíritu, para el templo del Espíritu Santo. Entonces, y también sigo a un actor que se llama Eduardo Verástegui, que era actor, y él decía, yo como actor no quiero promover algo que, o sea, yo soy, a ver, instrumento de Dios. Entonces, como Dios, o sea, ¿qué mensaje quiero transmitir al mundo? Entonces, esos también mensajes que nos dan la serie, o por ejemplo, el honra a tu padre y a tu madre, que como decía la señora, no me acuerdo su nombre, que ella, que decía que, pucha, hay que respetar a los papás, y quizás en este encierro nos ha costado tener más paciencia, y muchas cosas más, de no robar, que decía César, que hay que hacerse cargo de nuestras necesidades. Y quizás ahora también es súper complejo ese tema de que, pucha, hay gente que ha perdido más el trabajo, que quizás va a surgir más la delincuencia. Entonces, siento que los 10 mandamientos, como las bienaventuranzas, van súper ligados, no hay ninguno más importante que otro, porque los 10 mandamientos uno lo vive día a día, y después claro, de como yo les comentaba, lo he visto de otra manera, y ahora como que siempre que voy a hacer algo y me acuerdo, oye, no sé, me pasa algo con mi papá quizás, y digo, pucha, no, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, respetar. También César decía, hay que respetar las autoridades. Entonces, como que todas esas cosas son súper importantes, porque ahora como que, como les decía, quizás redundantemente, todo te bombardea como para no cumplir los 10 mandamientos. Y a veces uno no se da cuenta, porque los deja de lado y se va más por el ámbito social, pero igual uno tiene que cumplir ciertas cosas que nos manda Dios, po. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y quería agradecer mucho ese tema que se impartió, porque me llegó mucho. Gracias. ¿Sabes? Yo igual quería hablar algo que dijo Catalina, igual Bárbara. Por ejemplo, cuando se dice, claro, es verdad, uno no mataría, pero yo me he dado cuenta que muchas personas, por ejemplo, dicen, yo no mataría, pero cuando le preguntan, pero, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con las 3 causales del aborto? Y resulta que sí, están de acuerdo. Entonces, es como contradictorio, porque igual es como asentir que alguien muera, ¿me entiendes? Entonces, yo encuentro, o sea, lo de los mandamientos a mí me pareció perfecto, porque uno siempre como que se encasilla, claro, yo no mataría, yo quizás no le quitaría la vida a una persona directamente, pero indirectamente sí, o sea, si apoyo algo así, indirectamente estoy apoyando esa moción. Entonces, igual encuentro, al igual como decía Catalina, yo encuentro que las dos van ligadas. Para mí, por ejemplo, los mandamientos son la forma de conducirme en la vida si quiero seguir el camino de Cristo. Como él decía en ese evangelio, primero cumple los mandamientos. Ahora, si quieres ser perfecto, entonces renuncia a tus bienes, compártelo con los pobres y sígueme, ¿cierto? Entonces, para mí es como el camino a seguir, cumplir los mandamientos, y obviamente entendiendo los mandamientos como bien se explican, igual en el Yucat, porque están como bien explicaditos. Es como todas las directrices que tiene un mandamiento que uno piensa
solamente, por ejemplo, el hecho de ¿cuánto se llama? De honrar, o sea, honrar padre y madre significa no solo honrar a tu padre, a tu madre, para mí también va más allá, respetar, por ejemplo, a la gente adulta, al anciano, al adulto mayor, es como tener el respeto hacia otros. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, a mí me dejaron pensando en la parte de los mandamientos, que claro, uno siempre como se encasilla en lo textual, pero si uno en realidad va más allá, puede sacar muchas enseñanzas. Y lo otro, que encuentro que las bienaventuranzas son como el regalo de Dios, la recompensa del porqué. O sea, si uno sigue los mandamientos, obviamente tratando de seguirlos al pie de la letra, tratando de no fallar, por decirlo de alguna forma, porque como somos humanos y tenemos libre albedrío, en realidad igual está eso de que uno decide por dónde va. Pero si nos dejamos guiar por esos mandamientos, nuestras recompensas son las bienaventuranzas, porque si el seguir los mandamientos hicieron, por ejemplo, que esto me trajera tristeza, o que me ridiculizaran, se rieran de mí por creer en Dios, porque actualmente muchos jóvenes, por ejemplo, que a mí me encantan, ellos expresan su amor a Dios, pero hay otros que se avergüenzan y no lo manifiestan por el miedo a ser ridiculizados, al ser humillados por creer en algo que no se ve, ¿me entiendes? Pero se siente, pero es como difícil explicarlo. Por ejemplo, hablábamos del encierro, y en este encierro en las casas, yo encuentro que, claro, a muchas personas, quizás lo que estamos conectados un poco con Cristo, no es más fácil contenernos en este encierro, pero hay muchas personas que no tenían fuerte esta creencia, por decirlo de alguna forma, y les ha hecho todo lo contrario, cuestionarlo, culparlo e incluso muchas veces alejarlo. Por ejemplo, yo tengo un grupo en el que no es un grupo de iglesia, es un grupo normal, natural, y me da pena porque muchas veces, por ejemplo, he visto en ellos el encierro, el egoísmo. O sea, persona que golpea tu puerta es un delincuente, o es una, ¿cuánto se llama? Una escoria de la sociedad. O sea, piden porque podrían haber tenido otro tipo de vida antes. O sea, han cuestionado incluso sin siquiera medirse en las personas que piden. Entonces yo me he dado cuenta que así como hay mucha gente que han enriquecido la parte espiritual, hay otros que la han empobrecido y que se han cerrado en el egoísmo. Entonces, desgraciadamente, como decía Catalina, sería hermoso poder en verdad orar y salir hacia afuera, porque es verdad que nuestra, ¿cuánto se llama? Nuestra ayuda o nuestra evangelización no puede quedar encerrada en cuatro paredes. Es verdad que tiene que trascender. Ahora, en estos momentos, por ejemplo, usamos muchas estas plataformas para llevar la evangelización a otros lados, reunirnos en grupos, no perder esa conectividad que teníamos cuando íbamos a la parroquia, cuando teníamos nuestros grupos. Por ejemplo, yo pertenezco a dos movimientos, al movimiento de cristiandad, movimiento de cursillo de cristiandad, y pertenezco a los ejistas, ¿ya? Y en realidad se está haciendo un trabajo intenso, como lo que decían ustedes, o sea, de tratar de no quedarnos ahí, sino que seguir esta evangelización, seguir llegando para que no nos sintamos acompañados de este encierro. Pero voy a ser honesta que yo sí siento la parroquia, porque es verdad que si nos vemos todos, llevarme la mano para el Padre Nuestro, y lo más de menos es la Eucaristía, el poder recibir en realidad el cuerpo y la sangre de Cristo, que para mí era un alimento vital en mi vida en realidad. Es una de las cosas que igual siento esa necesidad de ojalá ya termine esto para poder ir y tener ese encuentro. No digo que no lo tenga día a día, sino que para mí es muy importante ese paso, la Eucaristía, es que para mí es la manifestación completa. Entonces, encuentro que es bonito vivir todo lo que uno vive espiritualmente y compartirlo, y no quedarnos encerrados. En realidad, si tenemos que todas las plataformas, salgamos a través de esta plataforma. Tratemos de ir a los otros, incluso tratemos de ir a personas que dejaron de creer,
por lo mismo, por este encierro o por no poder entenderlo, por no poder comprender que quizás es esto un momento de espera, y precisamente era un momento para poder cuestionar cosas. Eso en realidad más que todo. Gracias por escucharme. O sea, que volviendo, o sea, un poco respondiendo a la presentación de los mandamientos versus bienaventuranza, es importante tener en cuenta que no se contradicen. Los 10 mandamientos y las bienaventuranzas de Jesús no se contradicen. Suceden en un tiempo distinto en que Dios se va revelando y tienen fines distintos de alguna manera históricos. Recordemos que los 10 mandamientos fueron entregados por Dios a Moisés, ¿cierto? En la alianza que se hizo en el Sinaí, figuran en el Antiguo Testamento. Específicamente es el libro del Éxodo y el Deuteronomio, dentro de los 5 primeros libros de la Biblia, de la Torá judía, es el libro del Éxodo y el Deuteronomio, que presentan medularmente los mandamientos de Dios. Eso ocurrió por el año 1250 a.C., en la experiencia del Éxodo, ¿cierto? Ahora, los 10 mandamientos como nosotros los conocemos, o el Decálogo, que es el nombre más técnico. Las 10 palabras. Claro, los 10 mandamientos del Decálogo son una presentación resumida, es un esquema resumido de muchas más leyes judías. César, me parece que tú tienes que un ratito silenciar tu pantalla. Sí, perdón, gracias. Ahí está, sí. Entonces, los 10 mandamientos son un resumen de una exposición de muchos más mandamientos de la ley judía, de la ley de Moisés o la ley mosaica, o simplemente la ley, como en el judaísmo se habla, que son lo que se compone como la mitzvah, ¿cierto? La mitzvah son 613 leyes o preceptos o mandamientos judíos, que todo buen judío tenía que cumplir. 365 eran negativos, o sea, de la índole, por ejemplo, no matarás, no harás esto, no desearás los bienes de tu prójimo, no caminarás, ¿cierto?, más de 2 kilómetros el día sábado, no enterrarás a tus muertos. De hecho, como dato, solamente el día sábado, que es el día sagrado, el Sabbat, tiene 39 leyes, solamente el sábado, ¿cierto? Una de esas era no enterrar cuerpos los días sábados, por eso a Jesús, ¿cierto?, ocurre el tema de que acelera la muerte de los que estaban crucificados, los judíos crucificados el viernes junto a Jesús, porque ya estaba atardeciendo y pasaba a ser el sábado. Entonces ellos no podían enterrar el día sábado a sus muertos. Y las otras 248 son positivas. Estas 613 leyes judías, que son la mitzvah, cada uno de estos mandamientos que se llaman mitzvot, en plural de mitzvah, conformaban toda no solamente la ley espiritual, sino que es algo súper importante entender. La ley de Moisés era también la constitución y las normas sociales para que todos los judíos se relacionaran judicialmente y en sociedad. Ellos no tenían, por ejemplo, la Torá, el Antiguo Testamento, no solamente era una guía espiritual, sino que era una guía social. Por eso, de pronto, las normas de los 10 mandamientos, que es el corazón de la mitzvah, este decálogo, estas 10 normas, por eso son tan reglamentarias, se presentan como forma de normas, ¿cierto? No harás esto, ¿cierto? Etcétera. Que es importante. En ese momento histórico fueron necesarios porque fue la forma como Dios fue regulando la espiritualidad del pueblo de Israel, ¿cierto? Responden a un contexto histórico necesario. Era necesario primero la ley para poder saber qué hacer y cómo actuar según la voluntad y los designios de Dios. Pero cuando llega Jesús, en los tiempos mesiánicos, cuando llega la plenitud de los tiempos, ¿cierto? Jesús va a ser muy claro en sus prédicas, va a decir que todas las normas, por eso a Jesús muchas veces le preguntan de todos los mandamientos, cuando esta persona pregunta de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? No le está preguntando solamente de los 10 mandamientos, le está preguntando de las 613 leyes, la ley rabínica, la ley judía, de todos esos que hay que cumplir, que los fariseos se jactaban que eran pero minuciosos en cumplirlo. ¿Cuál es el más importante? Y Jesús ahí hace un resumen, ¿cierto? Un esquema
Bueno, amarás a tu Dios como a ti, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso está toda la ley, ¿cierto? Y cuando él después empieza a instaurar el mandamiento del amor, que lo que hace en el fondo es que los 10 mandamientos los lleva a su plenitud, al sentido principal, al significado esencial, ¿cierto? La vida del creyente en su relación con Dios no consiste en cumplir o no ciertos mandamientos, sino que en amar, ¿cierto? Ya San Agustín lo dice, ama y haz lo que quieras. Pero primero ama, porque cuando uno ama auténticamente, nunca va a hacer el mal al otro, ¿cierto? Cuando uno ama en la medida como amó Jesús, no hay forma de que, o sea, si yo realmente amo, no voy a matar, no voy a mentir, voy a respetar a mis papás, voy a tener una buena relación con los demás, voy a tener una buena vida social, voy a saber resolver mis conflictos. Y un camino mucho más aterrizado como Jesús busca que este mandamiento del amor se pueda hacer práctica es a través de las bienaventuranzas, ¿cierto? Que son todo este camino, estas propuestas de forma de vivir, de una actitud frente a la vida, porque las bienaventuranzas no son normativas, son más bien actitudinales, ¿cierto? Las abarca Mateo en el capítulo 5 y hace un resumen Lucas en el capítulo 6, ¿cierto? Felices, bienaventurados, dichosos, ¿cierto? Los pobres de corazón. ¿Por qué? Porque cada una va acompañada con una promesa. Pero no es normativo, es actitudinal, ¿cierto? No habla de vivir frente a la simpleza de la vida, ¿cierto? Preocupado de los más necesitados, siendo simple, sencillo de corazón, ¿cierto? Siendo misericordioso, que es una forma como se aterriza esta plenitud a la que se llega, que es el mandamiento del amor, ¿cierto? Que es importante, responde a un momento evolutivo de la humanidad distinto. Con las bienaventuranzas, Dios también revela el camino absoluto, el camino pleno, preparado previamente por la ley, que fue necesaria para responder a un tiempo, ¿cierto? Por supuesto que la Iglesia hoy día sigue enseñando los 10 mandamientos porque también nos conecta nuestra fe histórica, nos conecta con el Dios que primero se reveló a un pueblo humilde, que se construyó en una gran nación donde nace el Mesías, que es Israel. Nos conecta también con eso, que es importante, ¿cierto? Y porque también muchas veces nosotros necesitamos ciertas regulaciones normáticas para vivir, po. Pero el corazón del Evangelio y el corazón de la revelación de Dios es el mandamiento del amor encarnado en las bienaventuranzas, ¿cierto? Creo que Jesús mismo hace el resumen, ¿no es cierto?, de decir que toda la ley se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces, ojo que podemos caer, y aquí es importante, ¿cierto?, la oración, el discernimiento, el aplicarnos, el hilar más fino, porque a veces pudiésemos caer en dañar sin darnos cuenta o no ser conscientes de que ciertas actitudes nuestras pudiesen estar haciendo daño, pero pudiesen estar disfrazadas, maquilladas de bien. Por ejemplo, hoy en día el clasismo o ciertas tipologías de diferenciación con las personas pudiesen estar, todavía están, pero ya las tenemos identificadas y no corren mucho, pero hay otras que son más finas. Por ejemplo, si la persona no piensa como yo no comparto con ella. Si la persona no frecuenta los lugares que yo frecuento, y esa también viene siendo una especie o cuando yo ridiculizo a un amigo, cuando yo ridiculizo a alguien, ¿no es cierto? También de alguna forma lo estoy matando su dignidad, lo estoy exponiendo. Y lo que Jesús nos invita es amar permanentemente. Y para eso tenemos que primero dejarnos amar. Primero es dejarnos amar para poder ser sanados, porque nuestra capacidad de amor se condiciona por nuestra realidad, se condiciona por nuestro caminar, y si queremos ser o poder potenciar nuestra capacidad de amar, debemos dejarnos amar. ¿Y quién es el amor primero? ¿Quién es el que ama primero? Es Dios. ¿Quién está en nuestro encuentro? ¿Quién permanentemente nos busca? Es Dios.
nosotros bajar las barreras que tenemos para que Dios nos ame. Y eso es día a día, y eso es permanentemente. O sea, sin duda, ¿cierto? Hay una parte que es la ascética, ¿no es cierto? La disciplina que yo puedo poner para buscar a Dios, para encontrarme con Dios, y eso ayuda. Pero nadie da lo que no tiene. Entonces, nuestro encuentro con Dios debe ser diario. Nuestro encuentro, nuestro conversar, nuestro impregnarnos de Dios debe ser diario. ¿Para qué? Para que Él habilite, ¿no es cierto? Desbloquee nuestras capacidades de amar, que han sido bloqueadas producto de nuestras malas experiencias, nuestras desconfianzas, nuestras dificultades heredadas. Y es Dios quien, al ir desbloqueando esas capacidades de amar, nos va dejando habilitados, ¿no es cierto? Nos va dejando en libertad. Y ser esos católicos y ser esos cristianos, seguidores de Cristo, ¿no es cierto? Libres, que podemos hablar, que podemos desenvolver, que podemos actuar en cualquier parte y no incomodarnos, ni por difícil que sea, y dar testimonio de que es Dios nuestro Dios. Ojo, que muchas veces la falta de unidad, la falta de o las diferencias entre nosotros mismos hace que el resto no crea. Es que, no, que usted para entrar al templo tiene que arrodillarse, hacer esto otro, o no, o que esta liturgia, esta celebración se hace de esta forma o de esta otra. Y empezamos a discutir entre nosotros, y el que está afuera mira y dice, bueno, sigan discutiendo, ¿no? Porque no hay amor. Entonces, sea uno para que el mundo crea. Yo les cuento, así como a modo cómo se ponen en práctica ciertos mandamientos, claro, nivel superior, ¿no? A veces nivel, Sor Teresa Calcuta se decía que ella comía diariamente una tacita de arroz, ¿ya? Y una vez les tocó viajar al lado de una autoridad más robusta en un avión, y la persona al lado se comió una bandeja pidió una bandeja muy contundente de almuerzo. Y dicen que ella y las azafatas la conocían, y ella pidió lo mismo. No porque comiera eso, sino que era para no incomodarlo, para no hacerlo sentir mal. Porque imagínense una persona que se estaba comiendo un banquete y la otra persona una tacita de arroz, que era la que comía habitualmente. Y sin duda, probablemente a ese extremo, o cuando somos conscientes, ¿cierto? Y cuando nos ponemos el propósito de buscar la intención, la razón de cumplir lo que Dios nos pide, que es el amor, pudiésemos llegar. ¿Sí? Yo puse un ejemplo súper extremo, no quiero que anden comiendo lo mismo que la persona al lado, pero la idea es de pensar en el otro, es de pensar primero en el otro, es de pensar si con mis gestos, con mis actitudes, con mis palabras, lo daño, lo acomodo o no. Independiente de lo que pueda decir las reglas de contexto. Pero esa es la invitación. Yo agradezco cada una de las palabras, ¿no es cierto?, de las opiniones, de las vivencias de cada uno, y los invito a permanentemente a buscar y a ir buscando la voluntad de Dios. Igual que este joven rico que se acercaba a Jesús y decir, ¿qué tengo que hacer para cumplir la ley, para llegar a la vida eterna? Y Jesús le responde. Fíjense que, mira, aquí, dígame. O sea, no te iba a decir, ¿te parece como... ¿Una más? ¿Cansamos No, igual como lo hicimos la última vez, que es mostrar solamente cuáles eran las otras diapos y sin conversarlas, pues solamente mostrarlas para que... ¿Te parece, no? Ya, cierto. Oye, me quedé pensando, menos mal que la madre Teresa Calcuta nunca me invitó a almorzar, porque si no hubiese muerto de hambre. Aunque hubiese salido barato invitarla a comer, ¿o no? Ya, bueno. Teníamos esa, que ya revisamos, la de las bienaventuranzas. La segunda dice, se presentó una discusión interesante en el grupo juvenil del sábado en la capilla.
La coordinación hizo una representación donde ponían como tema central que el fin justifica los medios. Algunos planteamos que no estábamos de acuerdo en eso, porque la libertad humana no consiste en hacer lo que queramos. Uno de los coordinadores puso el ejemplo de Jesús como medio que con sus acciones sí justificaban el fin. Yo le dije que dudaba que esa sea la mirada de la iglesia. Entonces, ¿el fin justifica los medios? ¿Y qué tan libres somos? Era una conversación interesante, ¿cierto? A modo general, como resumen, la iglesia lo dice, es como clara en ese aspecto. Los documentos de la iglesia, los documentos magisteriales dicen que la mirada cristiana es que el fin nunca justifica los medios. ¿Verdad? El fin no justifica los medios. Dice lo siguiente: en la prédica del cura de la misa del domingo, el padre nos habló de las categorías de pecados y puso como ejemplo los pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y nos dijo que nos daba una tarea hasta la misa del próximo domingo. ¿Y los sentimientos y emociones? ¿Por qué no se hace referencia de ellos como tipos de pecados? Por ejemplo, cuando yo deseo el mal a alguien, ¿no eso es un pecado? ¿Cierto? ¿Se cometen pecados de emociones o de sentimientos? Una pregunta, ¿cierto? Que quizá alguien en algún momento se la ha hecho. Lo otro, se dice que la fe es un don de Dios. Yo creo que todos hemos escuchado eso. De hecho, es parte de las 3 virtudes teologales. Entonces no me queda claro, ¿la fe es un don que nos entrega Dios o es un acto voluntario de cada persona? Y la última, ¿cierto? Dice, ahora que estoy conociendo el Yucat me di cuenta que la dignidad y los derechos humanos, la comunidad humana y la vida en sociedad son cosas claves del Evangelio de Jesús. Y si es así, ¿por qué como iglesia estuvimos tan silenciados cuando fue el estallido social en Chile el 2019? Me pregunto, ¿qué espera Jesús de nosotros en eso? Es una pregunta que la última vez va a generar mucho más discusión, ¿cierto? Recuerden que son planteadas para generar un poco para abrir debate, para abrir discusiones que son interesantes. No sé si a alguien le gustaría como comentar algo. Ahora, quiero decir rápidamente, los sentimientos o emociones no están dentro de la categoría de los pecados porque los sentimientos y emociones no son ni buenos ni malos, no son categorizables. De hecho, la psicología y las distintas ciencias que estudian estas experiencias, estas emociones, no lo categorizan, no los valoran. No hay sentimientos positivos y no hay sentimientos negativos. Lo que sí hay son sentimientos placenteros o displacenteros. Por ejemplo, obviamente que la tristeza, ¿cierto?, es mucho menos placentera que la euforia, ¿cierto?, o que la alegría, ¿cierto? Pero no condicionan la conducta humana, porque el pecado siempre es un acto deliberado. Recordemos que esa es una de las características para que haya un pecado. Un pecado es todo pecado tiene que cumplir 2 condiciones. Tiene que haber sido partido de la libertad de la persona y tiene que haber sido intencionado. Esas son las 2 condiciones para que haya un pecado, ¿cierto? En todo tipo de pecado. Los sentimientos y emociones uno no elige si sentirlos o no, son autónomos, ¿cierto? Son innatos. Los sentimientos son un poco más elaborados porque requieren un proceso psicológico. Las emociones son mucho más innatas, son más fisiológicas. Pero no podemos categorizarlas. Lo que sí podemos nosotros juzgar a partir de nuestra conciencia es qué hago yo a partir de esos sentimientos, ¿cierto? Si yo digo una palabra, hago algo o dejo de hacer algo, mi conducta, ya sea mi conducta motora o verbal, ¿cierto? O los pensamientos que voy construyendo, esos sí son propios, son materia de pecado, pero no pueden ser los sentimientos, emociones, porque son innatos en el ser humano. Son organismos son formas de respuestas innatas en el ser humano y no dependen de la voluntad, ¿cierto?, del ser humano. De hecho, la inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo de qué hago yo, ¿cierto?, con los sentimientos, ¿cierto? ¿Qué hago con esos sentimientos? ¿Cuáles son mis respuestas posteriores a experimentar algo, a sentirlo, ¿cierto? O sea, que los sentimientos estén a mi servicio y no yo al servicio de mis emociones, para no ser impulsivo.
Va como por ahí esa respuesta que creo que era importante señalar. Yo no sé si alguien tiene algo más que comentar. Yo quiero recordarle... Bárbara, sí, Bárbara. Es que te iba a hacer una pregunta, Claudio. Por ejemplo, en eso que mismo que estabas hablando, en la pregunta, ¿cierto?, que decían si se consideraban o no los sentimientos y las emociones como pecados, pero la pregunta era, cuando deseo el mal a alguien, eso no sería, porque así decía, ¿no? O no recuerdo bien. Sí. ¿Sí? Pero eso no sería un pensamiento, porque, por ejemplo, para mí desearle el mal a alguien sí es un pecado, porque lo estoy pensando. Exacto. Estoy pensando que deseo eso. Entonces, Exacto. para mí, el desear algo ya no va por algo emocional o un sentimiento. Por ejemplo, como decías tú, para mí el sentimiento es que yo sienta quizá un rechazo involuntario por alguien que ni yo me lo explique, pero yo diga, uy, no sé por qué me provoca, no sé, una desconfianza, algo raro. Porque algo no sé, me hace sentir eso. Eso para mí es un sentir, pero cuando yo ya deseo algo... Sí, ahí hay un tema semántico con esa palabra desear, porque ahí el concepto es, desear es como un pensamiento voluntario, o sea, construido, que yo puedo manejar, ¿cierto? Donde espero que a alguien le vaya bien, le vaya mal, ¿cierto? Ahí desear no está visto como una pasión, como una emoción más visceral, sino que en ese concepto donde digo yo le deseo el mal a alguien, está visto como una opción personal de pensar o querer que al otro no le vaya bien. Y justamente es un pecado, ¿cierto? Desear el mal es un pecado, ¿cierto? No porque sea emocional, sino porque tiene un origen justamente cognitivo. Yo lo pienso, lo decido. Sí. Bueno, creo que por hoy parece que estamos terminando. Les quiero recordar que hoy día comenzamos, bueno, 21 comienza invierno. Y hoy día en la noche o en la madrugada del 21 de mañana domingo, que además coincide que mañana domingo es el Día del Padre, se celebra el Año Nuevo de los pueblos originarios, ¿cierto? Así que saludamos a todos aquellos que de alguna manera celebran esto. En Chile tenemos 9 pueblos originarios. En la cultura aymara, el Año Nuevo de los pueblos mapuches se llama Machacmara, ¿cierto? En lengua quechua se dice Inti Raymi. En los pueblos mapuche, el Huetripantu, que es el Año Nuevo. Y siempre nunca me acuerdo cómo se dice el pascuense, pero lo tengo, hace poquito estaba hablando de eso. Aringa, Ora o Coro, se dice en el Año Nuevo en Rapa Nui. Aringa, Ora o Coro. Y Lican Antay en los pueblos atacameños, así se llama al Año Nuevo de los pueblos originarios, que es una bonita celebración. Claro, nosotros celebramos el 1 de enero, pero el Año Nuevo para los pueblos originarios, recuerden que tiene una conexión espiritual profunda, recuerden que está por ahí, no es solamente un tema del cambio estacional, sino que es un cambio también del mundo espiritual, es una renovación espiritual, y justamente está muy relacionado y coincide con el tiempo, con la cosecha y con la tierra, con el inicio del invierno, porque también está relacionado con la renovación de la tierra para la cosecha, y está relacionado con toda la renovación espiritual de la sociedad, del cosmos, justamente es importante. Así que desde ahí también les deseo un feliz año nuevo, ¿cierto? Este nuevo cambio de estación, y feliz día para los papás o para sus papás, para aquellos que tienen esa experiencia paterna o viven o le transmiten a sus hijos el rostro paterno de Dios que les acompaña y les ama. César, ¿tú te despides? Bien, agradecerle nuevamente a todos por su disposición, por su generosidad de compartir. Que Dios siga profundizando en nosotros su ley, el concepto del amor. Esperando que Miguel haya terminado su delivery, ¿cierto?
esperando que cada uno de ustedes siga en sus hogares compartiendo, poniendo en práctica lo que hemos aprendido, lo que hemos compartido. Solamente agradecido, un abrazo digital y despedirnos hasta la próxima vez, y ya pensando y orando a ver con qué vamos a continuar, ya sea desde una iniciativa de nuestra diócesis o de otra diócesis, pero creo que se ha formado una hermosa comunidad y vamos caminando juntos. Eso. Johnny, ¿te puedo pedir que nos dirijas en la oración final? Bien, ¿se escucha, no? Sí, sí, sí. Ya, bueno, vamos a darle gracias al Señor entonces por este encuentro, por lo que hemos vivido el día de hoy, por lo que hemos compartido, por lo que hemos recibido, por esta formación. Te queremos dar gracias, Señor amado, por este encuentro que hemos tenido. Queremos pedirte que todo lo bueno que ha venido desde ti pueda quedar en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos pueda transformar para poder servirte, Señor amado, como verdaderos hijos tuyos. Vamos a pedirle en este tiempo, que también estamos muy cerca de peregrinar desde nuestras casas en la fiesta de la Tirana. Vamos a pedirle también a la Virgen del Carmen que nos acompañe, que nos siga conduciendo por el camino de su Hijo, y se lo vamos a pedir diciendo todo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos entonces, muchachos, en el próximo encuentro. Que estén muy bien, bendiciones para todos, y nos vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, muy bien. Chao, chao, y que estén todos muy, muy bien. Intento que tengan una buena semana. Nos vemos en 15 días más. Ya.